damos la bienvenida a nuestro invitado, arquitecto, ambientalista, un profesional que se dedica en su día a día a trabajar, a estar en sintonía con la naturaleza. Aquí tenemos al arquitecto Manuel Martínez. Buenos días. Manuel Martínez va a estar con nosotros hablándonos sobre su trabajo y sobre quién es él. Manuel, ¿quién es usted? Ya di una introducción ahí, casi la digo completa, pero ¿quién es usted? Bueno, Cuéntanos ahí un poco sobre usted. Pues yo soy arquitecto de profesión y en la actualidad, ahora mismo, ¿verdad? Estoy dirigiendo, soy presidente de APRODEC, que es una corporación sin fines de lucro, Ok. que está buscando un ambiente sostenible y sustentable para la comunidad de Ceiba. Ok. Una organización sin fines de lucro que busca que Ceiba esté con la naturaleza, un desarrollo un desarrollo ecológico. Se ¿no? desarrolle, pero de forma ecológica, en armonía con la naturaleza. Exacto. Y que sea sostenible. Exacto. Así que dejamos el desarrollo que se tenía antes y traemos un concepto diferente para tener una cultura distinta en ese aspecto. Tratando de enmendar, vamos a decir, todos los errores que hemos cometido en el pasado. Exacto. Sí, tenemos que hacer un desarrollo distinto y pues comenzar, como quien dice, casi de cero para poder arreglar todo lo que hemos hecho en este... Pues dicen que ahora mismo no solamente tenemos que empezar a hacer las cosas bien hechas, sino que tenemos que arreglar cosas mal hechas que hemos hecho en el pasado. Entiendo. Entonces, ¿cuándo usted comenzó a tener ese interés para el medio ambiente? Bueno, yo entré a la escuela de arquitectura en el 1976. Okay. Ya para esa época, que eso fue ya hace como 44 años, y después de esa época se hablaba del calentamiento global, se hablaba de cómo ser parte de la naturaleza, cómo uno podría ser que no estuviera dañando el medio ambiente. Exacto, etcétera. Integrarse al ecosistema. Sí. Y entonces empecé estudiando diseño ambiental. ¿En la escuela de arquitectura? En la escuela de arquitectura. Okay. Sí. Primero uno hace un bachillerato en diseño ambiental y después una maestría en arquitectura. Ok. Y entonces ahí uno empieza a darse cuenta, por ejemplo, uno de los mayores contribuyentes al desastre ecológico que existe hoy en día son los edificios. Okay. Los edificios se construyeron dañando el medio ambiente, se generan basura en cantidad, malgastan electricidad, malgastan el agua, o sea, son un verdadero desastre. Entiendo, sí. de la forma en que se estaban haciendo los edificios. O sea, desde que se hacen, o sea, desde que se piensan, ya tenemos que estar buscando la manera de cómo vamos a impactar menos el medio ambiente negativamente. Si no, pues buscar la forma de que sea más positivo. Desde que se está pensando dónde se va a construir, ¿no? Eso mismo. Desde dónde se va a construir y cómo se va a estar construyendo. Cómo se construye durante la construcción y después cómo afecta esa construcción de ahí en adelante al medio ambiente. Ok. Entonces su interés por la naturaleza comienza desde que entró a la escuela de arquitectura o desde antes, usted desde niño tiene algún encuentro que, no sé si su papá, su abuelo le enseñó a respetar lo que es el medio ambiente. ¿O cuándo usted dice que se encendió esa chispa por estar ayudando al medio ambiente? Yo creo que siempre, desde toda la vida, hemos estado pendientes a todo lo que está pasando. Pero cuando uno entra a la escuela de arquitectura, ¿verdad? Que empezamos a estudiar eso de fondo, ahí Exacto. es que uno empieza a ver no solamente lo que ha pasado, sino cómo uno puede aportar. Exacto. A que las cosas sean diferentes. Sí, desde la posición de uno como profesional, como ser humano comprometido, cómo ayuda a que sea menos el impacto que estamos dejando. Perfecto, que esa huella sea solamente la de nuestros pies, la que pase por el mundo. Bueno, y el concepto de edificio verde, que tenemos desde hace tiempo, es aquel que reduce o elimina, pero casi que es imposible eliminarlo, pero reduce el impacto negativo del edificio en el medio ambiente. Y le decimos que en el medio ambiente y sus ocupantes, porque tarde o temprano, ¿verdad? Lo que uno que busca es que el ser humano tenga una mejor calidad de vida. Exacto.
Ok, entonces, con esta línea que estamos llevando, ¿cómo en su trabajo usted fue diseñando ese concepto para que no estuviésemos impactando tan negativamente al medio ambiente? Pues una de las cosas que más a mí me impactó en todo este estudio es en la forma en que se construye actualmente. Ok. Actualmente hablamos desde que usted está estudiando. De hace 44 años. Ok, hace 44 años. Pero que uno se da cuenta, después de tanto tiempo, de que se sigue construyendo igual. No se ha cambiado entonces. Ha cambiado muy poco. Existe una tecnología avanzada, bien avanzada en muchas otras actividades, ¿verdad? Exacto. Sí. Sin embargo, en la construcción, especialmente, no sé si en Puerto Rico o si hablamos a nivel mundial. A nivel mundial, sí. Pues se sigue construyendo igual. Okay. Se sigue malgastando materiales, se sigue haciendo una construcción que no debería de ser. Okay. Y uno se da más cuenta ahora mismo en Puerto Rico, ¿verdad? Después del huracán María y después de los terremotos, se da cuenta de que si se hubiera construido diferente, estas cosas que pasaron no hubieran pasado. Exacto. Sí, que la tierra nos está reclamando lo que hemos hecho y hubiese sido diferente a la historia si hace 44 años o más se estuviese ya innovando en lo que es la construcción, porque se ha quedado el desarrollo de edificios de la misma manera y como que no hay una cultura de innovación. Estamos hablando, no hay una cultura muy marcada, a lo mejor la hay, pero no está tan marcada la cultura de innovación en el diseño y desarrollo de edificios, casas, o sea, cualquier tipo de construcción. Oye, en Puerto Rico me he dado cuenta de que existen unos códigos y unos reglamentos de construcción que le dicen a los profesionales, ¿verdad?, cuál es la forma correcta de construir. Exacto. Y normalmente los profesionales aquí en Puerto Rico son muy buenos y hacen eso de esa forma. Okay. Pero, ahí viene el pero, muchas autoridades en el gobierno, pues, le pasan por encima las leyes, aceptan cosas que no deberían aceptar, etcétera, y se construye donde no se debería construir, de la forma incorrecta. Y por otro lado hay mucha construcción por debajo del radar, como quien dice, que tampoco se le educa a esta gente de cómo construir correctamente. Sí, lo que se está hablando ahora luego del huracán María y los sismos, que pues no es que la gente quiera construir de esta forma entre sus amistades, familiares, sino que pues está la necesidad de tener un techo y la manera más fácil, rápida y más económica es la de construir uno mismo. Que quizás no se está llevando a cabo todos los permisos no, sino las certificaciones, ¿cómo? Bueno, estaba escuchando el otro día a alguien hablando del tema y decía que esta construcción de las mismas personas construyendo era un problema. Y le estaban reclamando y dice, pues no es un problema, o sea, es una solución. Exacto. O sea, hay personas que no tienen la capacidad económica de contratar a un arquitecto, de contratar a un ingeniero, de ir a donde unos contratistas sí, para todo el proceso, plan, el proceso. Y pasar por todos los permisos, todo eso, que es una cosa difícil. Exacto. Y que mucha gente nadie lo entiende. Y tiene necesidad de construir, pues deben de construir. Exacto. Y es una solución, porque el que no puede hacerlo de la otra forma, pues tiene esa forma de hacerlo. Sí, que es una solución a los problemas que se enfrentan el día a día un puertorriqueño común. Sí. Entiendo. Pero ahí viene la cuestión. Yo creo que existe la forma de crear unos planos modelos, crear si vas a hacer una zapata, esta es la forma de hacerla. Si vas a hacer una columna, esta es la forma de hacerla. O sea, hay unos manuales que uno podría, como gobierno, tener disponible y enseñarle a ellos cómo construir correctamente. Exacto, sí, que tengan, pues que se le brinde esta ayuda a la comunidad. Fíjate, es una buena idea eso, que sí, que se le brinde la ayuda a la comunidad, que pues ellos quizás lo puedan
entender una manera legible para la comunidad y ellos puedan desarrollar un poco más responsable su hogar. Y entonces tener unos inspectores que se encarguen de verificar que se está construyendo correctamente. Exacto. Pues ahí tenemos una solución. Entonces, cuando vamos un poquito más a lo que es el diseño verde, que usted hace varios años ¿cómo usted vio como alternativa construir de una manera distinta? Primero, ¿cómo lo vio? Y luego pues, hablamos de cuál es la manera que usted desarrolló. Pues en todo este proceso de estos años se han creado varias instituciones que han bregado con eso, ¿verdad? Y una de las que nosotros hemos adoptado aquí se llama el Green Building Council, ¿verdad? Y ellos desarrollaron un sistema de puntuación para saber cuán verde es un edificio. Ok. ¿Verdad? Y ese sistema, pues, son cinco cosas que tiene. Uno, localización sostenible. ¿Dónde tú pones ese edificio? ¿Verdad? Mucha gente pensaría que construir verde es construir en el campo, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a estudiar el impacto negativo que de ese edificio en el campo es mucho peor que si lo construyes en el mismo medio de la ciudad. Sí, porque hay un ecosistema completo que está viviendo en esa ciudad. Tienes las carreteras, tienes acueductos, tienes agua, mucha tienes más luz, accesibilidad. y ya el impacto está hecho. Okay. O sea que tú no estás impactando más. Si lo construyes allí en el mismo medio del campo, tienes que hacer una carretera que llegue allí, tienes que llevar electricidad, llevar agua, y el impacto sería mucho mejor. Tienes que ir en carro y vas hasta gasolina y todas esas cosas, ¿verdad? O sea, quizás es más verde vivir en el medio de la ciudad. Ok. Y hasta si hay un edificio abandonado, ocupar ese edificio también es más verde que construir cualquier edificio en el medio de cualquier ciudad, sino que ocupar un edificio abandonado tiende a ser más verde porque ya ese impacto se hizo y no estamos haciendo otro, así que estamos restando. Y entonces lo ideal sería, ¿verdad?, que tú pudieras caminar a la escuela y caminar al trabajo y caminar al cine y a los medios de recreación. O sea, lo ideal sería una ciudad que tú pudieras caminar. Así que hablamos, esto es lo que vivíamos antes, cuando se vivía en el pueblo. Eso. Lo que le llamamos el pueblo, que uno vivía ahí cerquita de todo era walking distance. Eso mismo. Y pues tenía el colmadito al lado y todo eso, pero cuando se empezó a desarrollar más la comunidad, pues entonces empezaron a construir lejos, más emisiones de carbón porque tenías que usar el carro y todo eso. Sí. Así que si damos un poquito para atrás, si aprendemos de lo que ya hicimos, podemos entonces mejorar el impacto ambiental. Eso es así. Y además de la cuestión tecnológica, está lo que llaman el capital social. O sea, cuando uno caminaba a todos los sitios, uno conocía a sus vecinos, ¿verdad? Uno conocía, este es el panadero que me hace el pan, este es el policía, voy al correo, conozco el del correo. Eso se ha perdido un poco cuando tú tienes que montarte en un carro e ir al otro lado del mundo. Exacto. No conoces a tu vecino, casi nunca lo ves. Ajá. Y entonces se pierde ese... Por ejemplo, antes, uno iba caminando por la calle y se encuentra con esta persona y dice, mira, vi al hijo tuyo ahorita allí en este sitio, porque nos conocemos. Sí. De la otra forma, uno está sin conocer a su vecino, sin nada, y no tiene ese contacto con la gente y no se preocupan por los otros. Sí, un sentido más de pertenencia, un sentido más de comunidad, de familiaridad y todo lo que se vivir en comunidad se ha probado, más con estos desastres que han pasado, que es el primer sitio que te va a ayudar. O sea, exacto. Es la comunidad la que te va a ayudar. Ya vemos cómo este último suceso en Huracán María no pasó porque mucha gente, todo Puerto Rico se afectó y con todo eso sí nos ayudamos en los pequeños grupos, pero vemos como en el sismo se afectó un área de Puerto Rico y todo el resto de la isla logró llegar allá a ayudarnos. Imagínate si tuviésemos más cerca todavía las mismas comunidades, existiría ese lazo más. Y en el huracán, o sea, el primer sitio de ayuda
es el vecino. Exacto, ¿no? Pues Definitivo. mira, se cayó un árbol y cayó encima de la calle y no podemos salir de la casa, pues se reunieron los vecinos a cortar ese árbol, a abrir camino, porque más nadie lo podía hacer. Sí, sí. No sé si le pasó a usted, pero yo conocí a todos mis vecinos en María. Ahí fue que logré conocer a más gente que uno no tenía comunicación con ellos. Eso mismo, bueno, yo me di cuenta después de María de algunos vecinos que yo no tenía idea de que estaban allí, que Exacto. nunca los había visto, que es más, que tantos árboles lo tapaban. Ajá. Y después que vino María, que eliminó todos esos árboles, adiós, mira, si aquí vive alguien. Exacto. que lo que trae, ¿verdad? Un desastre natural trajo una unión de comunidad. Que es tan importante. Bueno, pues eso es lo primero. El primer punto es ese, localización, dónde tú pones la casa. Lo otro es eficiencia del agua. Se malgasta mucha agua, ¿verdad? Y es más, mucha gente dice que el invento del inodoro, por ejemplo, ha sido por un lado bueno, pero ha sido por otro lado muy malo, porque tú estás malgastando agua potable para mover cosas desperdicios. Exacto. Que no están haciendo nada, que eso tú lo podrías hacer de otra forma. Definitivo. Pues nada, hay que repensar cómo uno utiliza el agua. Lo otro, y entonces colecta de agua de lluvia y todas esas otras cosas, ¿verdad? Que todo eso se puede hacer. El tercer punto es eficiencia energética. En Puerto Rico, vamos a hablar de Puerto Rico, casi que toda la energía se producía a base del petróleo por mucho tiempo, y ahora se está tratando de arreglar un poco y están cambiando a gas, pero el gas es lo mismo. Sí, que como quiera estamos quemando combustibles fósiles. Sí, o sea que no estamos adelantando nada. Y estamos trayendo esa materia prima de afuera. Nosotros no desarrollamos, no tenemos esos recursos aquí en la isla. Gas y tenemos que comprarlo. O sea que de todas formas que tú lo puedas ver posiblemente, no nos conviene. Exacto. La idea sería producir energía con energía renovable. Y nosotros tenemos aquí un montón de sol, o sea, estamos en el área del trópico, tenemos agua, tenemos viento, tenemos un montón de formas de cómo producir la energía que no necesariamente es quemando materiales fósiles. Exacto. Hay que aprovecharnos de que vivimos en esta isla y podemos hacer ese cambio. Y entonces yo veo las casas de futuro que ya está pasando, ¿verdad? En donde tú te produces tu propia luz y te produces tu propia agua. Y te puedes desconectar de la red. Se puede pasar cualquier cosa con la red y tú sigues teniendo energía y sigues teniendo agua. Y además de los beneficios económicos, estamos ayudando al medio ambiente a estar produciendo nuestra propia energía y buscando, ¿verdad? Y no estar malgastando, porque esa energía que se produce con la quema de material fósil crea estos humos de CO2 al ambiente, que Exacto. crea el calentamiento global, etcétera, etcétera. Es una cadena completa. Es una cadena que nosotros teníamos enmendando. Pues el cuarto punto, materiales y recursos naturales. Pues lo ideal sería construir con materiales que nosotros producimos aquí en Puerto Rico. Además dice que en un radio, Green Building Council dice en un radio de 200 millas. Bueno, nosotros tenemos 100 millas nada más. Exacto. Así que o sea, lo ideal sería que nosotros producimos, o sea, no vamos a importar una madera del Japón. Ajá. O de Brasil, pues la podemos hacer aquí. Nosotros hacemos cemento. O sea, hay muchas formas de producir nuestros propios materiales de construcción. Y entonces usar nuestros recursos naturales. El quinto punto, calidad ambiental interior. Eso es que nosotros aquí dentro de la estructura tengamos aire fresco para respirar. Okay. Y muchas veces hay pinturas que tienen unos químicos que nos afectan a la salud. Que tú estás respirando eso todo el tiempo. Wow. Por ejemplo, en el carro, dicen que una de las cosas peores que uno hace todos los días es que entra el carro después que le ha dado el sol y los mismos plásticos están hechos de unos materiales que cuando le da el sol emiten unos químicos orgánicos volátiles. Ajá.
que uno se lo está respirando y eso pues da cáncer y eso da mil cosas. Y uno se monta y prende el aire en high y todo se que queda ahí ahí adentro. sí. No baja el cristal hasta que llega al otro punto. Sí, que se supone que uno abra las ventanas, deje que todo eso se vaya y entonces la cierre, pero no, eso nunca lo hacemos. Ok, entonces la calidad ambiental interior. Interior. Y eso depende de muchas cosas. Uno es todos esos químicos, cuando uno limpia, por ejemplo, que quizás culturalmente uno entra a una casa y huele el cloro, por ejemplo. Ajá. Ah, qué limpio está esto. Y está intoxicándose. Uno se está intoxicando. Así mismo. Porque piensa que mientras más olor haya, pues más limpio está el ambiente, y pues eso no es necesariamente cierto. Así que pues okay. lo otro es esa calidad interior. Entonces, hay otros bonos que es por innovación, cosas nuevas que vengan, que uno se invente, y por regionalización. O sea, no es lo mismo construir en Puerto Rico que construir en Alaska. Okay. Bueno, quizás allá un iglú sea una buena idea. Aquí, pues, obviamente no podemos tener un iglú. Sí. Y igual que se ha copiado por mucho tiempo quizás formas de construir extranjeras, okay. Que necesariamente pues no son buenas para nosotros. Y hay quizás volver hacia atrás, buscar ventilación cruzada en los edificios, buscar cómo menos uno puede usar el aire acondicionado y usar más el viento natural. El viento. Sí, y que si se mantiene, si la construcción tiene unos parámetros para que se mantenga fresco adentro, pues usamos menos el aire acondicionado, no va a ser necesario tener energía, exacto, y gastamos menos energía, sea renovable o sea con la quema de combustibles fósiles. No importa si es limpia o es de quema de combustibles fósiles, si tenemos un ambiente más fresco en la casa, pues no vamos a tener la necesidad de utilizarlo. O sea que si tú construyes utilizando la luz del sol, abriendo muchas ventanas, usando la ventilación cruzada, pues ya no tienes que prender luces. Exacto. Porque la luz está ahí. Ya no tienes que prender el aire acondicionado. Si las paredes están aisladas térmicamente, pues tampoco tienes que enfriar las paredes. Exacto. Y entonces, ¿cómo usted trajo toda esa idea al concepto que usted desarrolló para solucionar esos problemas que identificó hace... Eso no fue hace 44 años. Bueno, en el 91. Okay. Yo me gradué en el 82. En el 1982. 1991, después de haber experimentado un poco, obtuve la patente de un nuevo sistema de construcción. Okay. Y este sistema se llama Concretec. Y pues lo que hace es resume todas estas ideas que hemos estado discutiendo. Concretec es la patente que usted logró desarrollar. Sí. Ok. Y este es un sistema de construcción que es más eficiente durante la construcción, que genera menos basura, que después de construir sigue ayudando al medio ambiente, tiene aislamiento térmico, tiene aislamiento acústico, pesa menos, aguanta huracanes, aguanta terremotos. Por ejemplo, lo que hablábamos de regionalización, quizás un iglú, por ejemplo, no tiene que aguantar un huracán, o no tiene que aguantar un terremoto, porque no hay allá. Exacto. Pero nosotros que tenemos que hacerlo, pues estamos obligados a construir unas casas que resistan huracanes y terremotos. Así que ese es un requisito que no podemos salir de ahí. Definitivo. Pues nada, lo primero era que fuera estructuralmente resistente. Y después, pues que tuviera todas estas otras ventajas de aislamiento térmico y calidad del exterior y todas esas cuestiones. Así que la manera que usted desarrolló para construir con Concretec y su patente entra y cumple con los requisitos de lo que sería el diseño verde. Sí. Que LEED, no sé si así le llamaríamos. LEED es el sistema ese de puntuación que ellos inventaron, que es Leadership in Energy and Environmental Design. Eso es lo que dice LEED. Y entonces la idea de ese sistema es que, igual que cuando uno compra un producto en un supermercado y le ponen una etiqueta que dice cuántos carbohidratos tiene y cuántas proteínas y eso, y entonces uno sabe lo que está comprando,
pues que uno le ponga al edificio ese mismo sticker Ok. con las 5 cosas y uno pues sabe cuán verde es un edificio. Y entonces ese sistema de puntuación suma 100 puntos. Y si tú tienes 40 puntos, pues eres certificado LEED. Ok. Si tienes 50 puntos es plata. Y si tienes 60 puntos es oro. Y si tienes de 80 a 100 puntos eres platino. Ok. Ok. Así que las construcciones que se hacen con el sistema que diseñé normalmente son platino. Perfecto. Estamos high class. Sí. Entonces, ¿cómo es ese sistema que usted desarrolló? A ver si nos puede explicar. Allá tenemos los requisitos y cómo usted logró atrapar todos esos requisitos y ponerlos en una construcción. Pues primero que todo, tenía que ser eficiente estructuralmente. Ajá. Y según los estudios, yo cogí 5 años de ingeniería estructural. Y una de las cosas que más me impresionó es que todos los materiales en un edificio, lo que actúan son las caras. Ok. Principalmente son las caras. El centro, hay un eje neutro en el centro de todos los materiales que no se usa estructuralmente. Ok. Así que si tenemos una pared así, lo más importante son ambos caras. lados, Sí. en las caras, lo que usted le llama las caras, y el centro, en realidad lo rellenan de cemento, hormigón, Bueno, pero no. en una columna, pues quizás es importante, ¿verdad? Porque coge cargas axiales y todo ese material pues aguanta cargas axiales. Pero por ejemplo, en una viga o en una losa de techo o algo, cuando uno tiene una viga y le aplica carga, en la parte de arriba hay esfuerzos de compresión, Ajá. en la parte de abajo hay esfuerzos de tensión y en el medio, en ese neutro donde no hay esfuerzos ninguno. Ok. Ninguno. Entonces, cuando uno ve todas estas vigas de hormigón que están vaciadas completamente de arriba abajo, todas en hormigón, y uno sabe que lo que está actuando en hormigón es nada más que la parte de arriba y todo el resto es material perdido para todo el efecto. Exacto. Pues y entonces el hormigón también tiene la característica de que pesa mucho. Ok, es Y pesado. el daño en terremotos es directamente proporcional al peso de la estructura. Mientras más pesa la estructura, más esfuerzos hay cuando la tierra se mueve y más daño hay. Así que Okay. lo ideal sería, vamos a empezar a quitar todo ese material que no estamos usando. Así que lo que dice es, vamos a poner arriba un material que sea bueno en compresión, que es el cemento, el hormigón. Y entonces en la parte de abajo vamos a poner un material que sea bueno en tensión, porque el hormigón no es bueno en tensión, si tú lo jalas se parte. Así que ponemos acero, el acero es bien bueno en tensión. Así que ponemos arriba compresión, ponemos abajo acero, en tensión, y el medio lo podemos llenar de cualquier cosa. Y yo buscando materiales, porque por ejemplo usé una vez cartón, Exacto. pero cuando ese cartón se mojaba, cuando le estaba metiendo el cemento y eso, pues se deformaba. Sí, era un reguero. Era reguero, así que descartado el cartón, además de que es biodegradable y se lo comían las cucarachas y todas esas cosas. Pues al fin y al cabo seguí experimentando hasta que encontré una especie de foam que se llama Expanded Polystyrene, poliestireno expandido, que no es biodegradable, que no cambia de dimensión con cambios en temperatura ni en humedad. Así que eso lo estamos poniendo en el medio. Entonces ponemos arriba hormigón, pero el hormigón no puede estar solo, hay que ponerle un acero para amarrar ese hormigón. Así que tenemos hormigón con acero. Y abajo el acero tampoco puede estar solo porque se corroe y tiene otra serie de problemas. También así le que ponen... le metemos cemento para proteger el acero. Así que terminamos arriba con una capa de hormigón con acero y abajo con otra capa de hormigón con acero. Y entonces en el medio tenemos que unir la parte de arriba con la parte de abajo. Ajá. Si no lo uniéramos, arriba teníamos una pequeña compresión, o sea, actuarían de forma independiente las dos caras y esa no es la idea. Esa no es la idea. Sí, tienen que formar uno. Tienen que unirse, sí, para que reaccionen como una sola cosa. Y entonces con eso le hacemos como una vigueta de esas que uno ve de acero estructural. Pues esa es la forma de unir la parte de arriba con la de abajo de la forma más sencilla y más económica. Exacto. Entonces le ponemos esas varillas que se llaman arriostramiento en la estructura. Cada 4 pulgadas está eso ahí dentro. Okay. Así que terminamos con hormigón, con acero, con hormigón con acero
y en el medio con esas viguetas de arrastramiento y ese foam en el medio, ¿verdad? Ok, entonces, pues vamos a enseñarlo aquí. Tenemos el concepto que nos está hablando aquí el arquitecto Martínez, que desarrolló en el 1992. 91. Tengo la patente del 91. Exacto, lo desarrolló y este es el concepto que se está hablando. Aquí tenemos el hormigón, que es la parte que va a estar, pues la cara de afuera o de adentro. Tenemos en el centro lo que es el expandex. Poliestireno expandido. Poliestireno polystyrene. Sí. Y las varillas que van a estar uniendo lo que son las dos caras del hormigón. Sí, aquí se ve el arrastramiento. Y entonces estas varillas se cubren con cemento también, que quedan igual que esta. Y cuando tú ves esa pared, pues ves una pared de hormigón que estamos acostumbrados a ver. ¿Y qué otros beneficios tiene el tener este tipo de construcción? Además de que es resistente a terremotos, al huracán María. Ya usted vio construcciones que se han hecho de años y resistieron a estos eventos atmosféricos, ¿no? Cuando yo empecé a construir con esto, primero uno arma la casa completa con el sistema nada más, con el foam y las varillas. Ajá. Y después que está armado todo, le aplica el cemento. Ok. Y entonces, esta primera casa que yo hice, me acuerdo que lo que tú ves es el foam, es una casa hecha de foam. Y entonces vino el abuelito de la casa y se asustó. Se asustó, me imagino, dice, una casa hecha de foam. Ahí no va a vivir mi nieta. Ajá. Y yo dije, no se preocupe, una vez que la terminamos, la casa completa, que queda de hormigón, pues yo llamé al abuelito ese y él vino con un martillo y le dio a las paredes y se trepó en el techo y brincó en el techo. Y dice, no, está bien, aquí puede vivir la nieta. Se aseguró de que la nieta estaba segura. Sí. Ok, entonces, ajá, desde el 91 tiene esta patente, es resistente, lo hemos visto, ya usted lo vio, y pasó ¿Qué huracanes han pasado ya estos edificios? El primero fue Hugo. O casas que usted ha hecho. Después fue Georges. Después hubo unos cuantos en el medio por ahí. Pero el otro fue Irma. Irma, sí. Y María. Y María fue... María fue unos vientos de 250 millas por hora, una cosa espectacular. Y resistió. Las casas resistieron. Todas, digo con mucho orgullo, ¿verdad? El 100% de todas las construcciones que hicimos resistieron el huracán. Ok. Entonces, además de la resistencia, cuando vemos los puntos, sale también que tiene que tener un ambiente interior que sea agradable, vamos a ponerlo en nuestras propias palabras, que sea agradable. ¿Qué beneficio nos trae esta construcción? Pues este material del medio, además de estar ocupando el eje neutro estructuralmente, pues es aislamiento térmico. Por aquí no pasa calor. Okay. O sea, una de las grandes diferencias con la construcción convencional, ¿verdad? Es que cuando uno entra a una casa hecha de hormigón y bloques, si uno la toca las paredes y toca el techo por caliente. La tarde, están hirviendo, o sea, están bien puedes calientes. Tirar un huevo y se fríe en esa... Pues, han estado recibiendo el sol todo el día y el hormigón tiene la capacidad de retener todo ese calor y después está despidiendo ese calor toda la noche. Pues cuando uno entra a una casa hecha con el sistema Concretec, puede tocar las paredes en el interior y están frías. Así que no gastamos tanta energía, no tenemos que usar casi el aire acondicionado para enfriar el hogar o el edificio, la construcción. Porque mucho de la energía del aire acondicionado se va a enfriar las paredes y el techo, porque están despidiendo ese calor hacia adentro. Así que toda esa energía te la ahorra, no tienes que usarla. Y la otra ventaja es que es aislamiento acústico. Ok, y eso en español, ¿qué es eso en español? Que no pasa sonido a través. Ok, así que si tengo un vecino ruidoso que le gusta escuchar música bien duro, sí. No va a pasar esa música. O de un cuarto a otro. Tengo un hijo que le gusta poner la música, pues de ese cuarto al otro cuarto no se va a oír nada. Ok. Así que, y entonces el sonido es una vibración que viaja a través de un medio, ¿verdad? El aire,
y tiene diferentes frecuencias, pues los materiales bien densos aguantan o paran las frecuencias altas y los materiales poco densos paran las frecuencias bajas. O sea, los bajos y eso los para el foam y los altos los para el hormigón. Así que Así que aquí paro las voces del vecino, aquí paro el bajo. O del vecino puede ser el hijo al lado que le gusta el equipo de música con ese soundbar bien duro de los home theater. Es la cosa. Y entonces de la sala al cuarto yo puedo estar durmiendo y mi pareja debe estar allí escuchando a todos gender y esto va a parar las dos tipos de vas a poder dormir tranquilamente. Digo, hay que bregar también después con las ventanas y con las puertas, ¿verdad? Ah, no, claro, claro. Entonces, Sí, pero que no entre sonido por ahí. Pero por la estructura no va a tal. pasar sonido. Sí. Exacto. Así que estamos viendo que resistente a los eventos atmosféricos, huracanes y terremotos, también estamos viendo que va a mantener la casa más fresca, que ahí entramos a una eficiencia energética y acústico, que ahí pues tenemos más tranquilidad en nuestro hogar. Estamos viendo que se gastan menos materiales en el proceso de construcción y una comparativa de cuando se construye normal y cuando se construye aquí, los materiales que se utilizan y se desperdician, Pues, lo que se bota. Construir con el sistema, que era una de las razones principales, es más económico. Más económico. Y es más rápido. Más rápido. Por ejemplo, si uno va a construir en hormigón, uno primero vamos a empezar con el piso. Vamos a empezar, usted tiene que nivelar el piso, poner sus varillas, poner toda electricidad y plomería. Y entonces pasa todos los días en la construcción que está el obrero preparando las varillas y está el plomero haciendo su plomería y el electricista poniendo sus tubos eléctricos. Y el que está en la varilla pisa todos los trabajos que está haciendo el otro y estrangula el tubo de plomería que puso aquel, después le tiran cemento a todo eso y resulta que por ahí no pasa la electricidad y no pasa el agua. O sea, todas esas cosas pasan todos los días en la construcción. Así que tenemos una mejor cultura de trabajo cuando se trabaja con Concretec. En este caso, hay más paz. En este caso yo puedo pasar toda la electricidad por las paredes en vez de por el piso. Okay. Y entonces todo el suministro de agua también lo puedo pasar por las paredes. O sea que yo puedo fundir ese piso sin esa tubería. Así que no voy a tener esos errores de construcción. Así que no vamos a... Lo que estamos viendo es que se puede montar todo completo y después lo que hace es que se le tira el cemento y no se compromete la estructura en este trabajo. Por ejemplo, vamos a hablar de la plomería. Pues en la plomería, el suministro, pues nada, puede ir por las paredes y eso. El desagüe, obviamente es por gravedad, así que tiene que ir al piso. Pero yo puedo preparar desde la fábrica una pared que tenga dentro toda la plomería y toda la electricidad. Ok. Sí, entonces, que por aquí, por este fondo, lo estamos viendo aquí, se puede, pues la técnica que ellos utilizan para crear el espacio y se pasan todas las cablerías, las tuberías y entonces eso desde la fábrica ya se preparó, esto es casi prehecho, eso es plug and play, lo llevaron, lo tiraron y ya. Y entonces estructuralmente ya sabemos que lo que sirven son las caras, así que mientras yo no toque las caras, yo puedo pasar por aquí por el medio cualquier cosa. Exacto. Paso toda la plomería y paso todo eso por ahí y no comprometo la estructura. Exacto. Ok. Entonces, ¿cómo usted determina que esto es una buena práctica hacia el medio ambiente, en sus palabras? Porque yo dije que punto A, punto B, pero ¿cómo usted dice, mira, yo sé que esto es una buena práctica por tales puntos? Bueno, el otro punto de nuestra construcción convencional es que se genera mucha basura. Exacto, ok. Que va a los vertederos, que los vertederos se están llenando y ya no se sabe qué hacer con la basura. De tanta basura que estamos llevando. Por ejemplo, si vas a hacer una pared de hormigón, tienes que formaletearla, que normalmente se hace con madera, poner todas sus varillas, vaciar el hormigón, esperar tantos días, descimbrar todo eso y toda esa formaleta pues se pierde. Exacto, el molde que se utilizó se arranca y se bota. Y se bota, pues casi nunca lo puedes reusar. Y si se reusa, quizá un 10,
15% de los materiales. Así que todo eso va para la basura. Madera, clavo, alambre, you name it. Sí, los ties, hay un montón de cosas que suceden. Uh-huh. Pues nada, cuando uno construye con Critec, primero que todo podría meterle toda la plomería y electricidad desde la fábrica, que eso ahorra un montón. Es más, déjame hacerte la historia de un plomero. La primera vez que yo empecé a experimentar con esto, contrato un plomero para que me haga lo que ellos llaman el muñequito de plomería, Ajá. que eso es toda la plomería que tiene lavamanos, inodoro y ducha. Ok. Y le dije, vente acá al sitio de construcción y hazme todo ese muñequito. Y él se tardó 3 días en hacer ese muñequito. Wow. Cogí ese mismo plomero y me lo llevé a la fábrica. Y dice, mira, aquí tienes la pared, aquí están los materiales, estás trabajando bajo techo, cómodo, si llueve no hay problema, no tienes sol dándole encima. Ahí está el baño, o sea, están todas las condiciones ideales para él. Exacto, sí. Pues él me hacía esa... Casi un trabajo de oficina ahí, tranquilo. Sí. Pues él me hacía 3 al día. Cuando en uno se tardó 3 días. 3 días. O sea que le hicimos un switch. 9 veces. Él estaba produciendo 9 veces lo que él producía antes. Ok, así que tenemos más eficiencia también en la construcción. Menos tiempo de construcción. Bueno, hay un sinnúmero de beneficios al construir con esto, y el impacto ambiental también estamos viendo que es casi mínimo. Porque o sea, no se lleva ninguna basura al sitio de construcción. Y cuando también estábamos hablando antes de comenzar aquí el programa, que en el proceso de limpieza de los materiales también usted redujo el gasto de agua, porque los materiales que utiliza solamente tiene que limpiar lo mínimo. No es lo mismo que construir con lo convencional, que es otro proceso, ¿no? Bueno, utiliza menos agua cuando construye. Menos agua, y posiblemente también como genero menos basura, ¿verdad? Pues no tengo que limpiar nada de eso. Y yo podría también añadirle el color al cemento. Oh. Porque otra de las cosas es que tú tienes que, un edificio convencional, pintarlo cada X tiempo. Yo le puedo añadir el color al cemento y ahí está el color y no tienes que pintar más nunca. Pero yo puedo después pintar encima de esto. Puedes pintar encima de esto, sí, sin problema. Pero así que el cemento va a ser de un color en específico. Así que si yo quisiera construir, pues nos vamos un poco clichosos, que sea como el medio ambiente, y lo quiero construir verde, pues en la mezcla del hormigón yo añado el color. Y entonces terminas con una pared o un techo, lo que sea, del color deseado, y así no tienes que gastar en un futuro. Mira para allá. Eso está bien interesante. Así que estamos viendo los beneficios los beneficios ambientales. Estamos viendo que generamos menos basura, tenemos que gastar menos energía en el proceso, pues, de construcción, cuando estamos ya viviendo el edificio, la casa, porque tenemos aislamiento térmico. ¿Verdad? Tenemos aislamiento térmico y gastamos menos agua en el proceso de construcción. Estamos hablando desde los comienzos hasta la limpieza y todo lo que corresponde con la construcción de esto. Entonces, beneficios para nosotros: son resistentes a los terremotos, son resistentes al huracán María, que ese es nuestro ahí medimos nuestra vara, ¿verdad? Para medir el huracán María y los temblores que están ocurriendo, esta actividad sísmica. Tenemos esos beneficios, y además de eso tenemos beneficios económicos. ¿Cuántos por ciento menos una casa? Bueno, no vamos a hablar de números, pero ¿cuánto por ciento menos una casa de X cantidad me cuesta? ¿Cuánto yo me ahorro construyendo con concreto? Pues los costos de construcción envuelven muchas variables, muchos factores, ¿verdad? Y cada costo es diferente. Pero podríamos decir que nuestra experiencia es más o menos un ahorro del 30% en costo de construcción. O sea que si una casa te iba a costar $100,000, pues te puede salir en 70. Ok, así que es más económico construir, es más beneficioso, vas a tener una mejor calidad de vida dentro de tu hogar porque va a estar más fresco, gastas menos luz, vas a estar ahorrándote ese dinero, más económico. O sea, estamos viendo que hay beneficios para esto. ¿Qué alternativa podemos tener ahora mismo, Martínez, para las personas que
que están perdiendo sus hogares y necesitan construir de una manera más económica, efectiva y que sea resistente, porque sabemos que mucha gente no se quiere ir muy lejos. Hablamos de la regionalización. Ellos no se quieren ir lejos de donde actualmente vivieron toda su vida y quieren construir ahí. ¿Qué nosotros le podemos proponer yo con he este concepto? desde antes de María, pero he hecho más. Después de María, ya le contaré pronto también. Me he estado dedicando a hacer unos diseños que sean bien simples de construir, que uno le pueda proveer quizás un kit. Aquí están todos los materiales, aquí está todo el kit, aquí está el kit, que tú lo puedes armar tú mismo. Y así, porque otra ventaja del sistema es que como ya el sistema viene con toda la estructura y puede venir con toda la electricidad, con toda la plomería, pues tú no tienes que prácticamente saber dónde es que van las cosas, porque ya las cosas vienen en su sitio. Primero que todo hay que resolver el problema de no estar durmiendo al aire libre, etcétera. Pues tengo un modelito que empieza, es como un diseño que después puede crecer, o sea, como una primera etapa. Exacto, sí. Es un sitio que tiene un gran espacio, que se puede ahí dormir y se puede comer y se puede lo que sea. Como un estudio. Como un estudio. Como un estudio. Y entonces que tiene un baño y una cocinita. Y ustedes lo llevan casi hecho eso allí. Entonces, todas las paredes y todos los techos ya vienen con su electricidad, con su plomería y todo. Lo que tienes es armarlas y empañetarlas. Y se le puede ser bien fácil de hacer y se puede instruir a la misma gente para que ellos mismos lo hagan. Así que ustedes pueden ofrecer el servicio de llevar esta casa prehecha allí, montarla o también enseñarle a las personas, como mismo estuvimos hablando en el comienzo, como una guía de cómo montar este hogar. Porque a diferencia de un prefabricado de hormigón, ¿verdad? Las paredes de hormigón pesan un montón. Y entonces necesitas una grúa y necesitas gente especializada para hacer eso. Pero si yo le doy la casa nada más que con los paneles Concretec, que no pesan nada, exacto, dos personas lo pueden levantar, lo pueden poner, pueden armar toda la casa y después ponerle lo que pesa, que es el cemento encima. Okay. Así que, o sea, que no es que viene totalmente prehecha, sino vamos a decir, precortada, Sí, pero vemos que va a ser más rápido. Sí, o sea, ustedes van a tener este concepto, ustedes lo tienen, que pueden llegar allí, va a ser más rápido. Un manual y dice, mira, esta es pieza 1, pieza 2, pieza 3, una con la de la 3, la ABC, la amarras bien unas con otras y le aplicas cemento y ya va a estar diseñada para aguantar huracanes y terremotos y todo. ¿Y ustedes, después que ellos montan, ofrecerían un servicio que vayan y le hagan una inspección a lo que trabajaron? Sí, bueno, lo ideal sería hacerla durante la construcción. Va a haber un monitoreo, va a haber un monitoreo de cómo están haciendo. Sí. Hasta ahora, todas las construcciones que nosotros hemos hecho, siempre nos aseguramos antes de que se le tire el cemento, que está todo bien amarrado. Porque una vez que tiene el cemento, uno no sabe qué pasó ahí dentro. Así son profesionales que van a estar allí y van a estar pendientes de lo que ustedes están haciendo. Y esto va a reducir los costos. Con todo y eso, si fueran ustedes a trabajarlo, estamos hablando de unos costos bastante reducidos en comparativa a lo que es un hogar convencional, lo que conocemos como un hogar convencional. Y entonces pues empezamos con ese modulito mínimo. O sea, un salón, un baño y una cocina. Y entonces después mientras la gente se va normalizando, vamos a decir, pues le pueden añadir otro cuarto, añadir una sala comedor. A ese mismo que ya construyeron. Esto es una casa casi como Lego. Es la cosa. Puede seguir creciendo. Puede seguir creciendo. Y después puede terminar una casa de 4 cuartos, 3 baños, o sea, con cocina. Exacto. Le puedes añadir todo lo que tú quieras. Así que estamos ofreciendo una alternativa que tanto son buenas para nosotros como ciudadanos, son buenas para la relación con el medio ambiente, que eso es lo que queremos llevar, una buena, que estemos en sintonía con la ecología. ¿Algo más que quisiera añadir de lo que estamos hablando ahora mismo? En terremotos, que es lo que nos acaba de pasar ya. Lo más reciente. Lo más reciente, y lo seguimos sintiendo todos los días. Es especialmente bueno este sistema. Pues ya dijimos que el daño en terremotos es directamente proporcional al peso de la estructura. Y esto es más liviano. Esto es mucho más liviano. Pero aguanta el huracán María. Sí. No se equivoquen, no es una casa que se vaya.
mucho más liviano. O sea, cuando la Tierra se mueve, los esfuerzos que se crean dentro son mucho, mucho menores. Ok. Y si a eso nosotros le añadimos que normalmente por ahí en una construcción de columnas y vigas, donde casi siempre ocurre el fallo, es en esa unión de la columna y la viga. Todas las fotos que hemos visto de las escuelas y las columnas cortas y todas esas cosas, En la unión. ahí es donde se han partido los edificios y ahí es donde se cae, ahí es donde pasan todas esas revoluciones. Pues este sistema te obliga a bregar con muros. O sea, no son columnas y vigas, el muro completo es estructural. Ok. Así que además de que el esfuerzo es menor porque pesa menos, ese esfuerzo menor está repartido a través de todas las paredes del edificio. Ok. Así que es todavía menor. O sea, es muy improbable. Sí, que la misma casa no se centra en aguantar en unos puntos en específicos, sino que la casa completa ayuda a que no haya un daño estructural. Eso mismo, se reparte todos los esfuerzos entre todas las paredes y es muy improbable que haya un daño estructural. Sí, que si hubiésemos tenido una casa convencional de 4 columnas, 6, no sé cuál sería lo normal, que solamente esas 6 o 4 o 6 columnas son las que hacen el trabajo de aguantar, en esta casa estamos viendo que es un trabajo en grupo, que toda la casa completa se apoya entre ella misma. ¿No? Y los diseños todos están pensados en que cuando viene ese jalón del terremoto, tú tienes que tener unos elementos que aguanten en esta dirección y tienes que tener unos elementos que aguanten en esta dirección. Porque ha pasado que si nada más que está en esta dirección, cuando viene en la otra dirección, pues lo tumba. Okay. Así que tienes que tener elementos en todas direcciones de donde venga ese empujón. Okay. Pues nada, esto hace ese efecto y hace que la casa completa esté resistente a todos los esfuerzos que vengan. Okay. Y para que sepan, se puede construir en todas las formas que quieran, circular, triangular, rectangular. Sí. O sea, no importa el diseño que ustedes quieran, se puede trabajar con este sistema porque es bastante es más flexible poder en el proceso de la creación hacerle los diseños que se quieran trabajar. Entonces, ya estamos concluyendo. Quisiera preguntarle a usted, ¿cuál usted cree que es el siguiente paso? ¿Cuál usted considera como un siguiente paso importante para crear una nueva cultura ecológica? Bueno, educación. Educación. Hay que coger especialmente a los niños. ¿Verdad? Ya hay adultos, ya hay viejos que no hay forma de cambiar en su forma de pensar. ¿Verdad? Aunque estamos trabajando para eso. Estamos trabajando. Pero los niños están naciendo con más conciencia ambiental, ya están aprendiendo a ver de dónde es que vienen las cosas. Y mira, en vez de usar un plástico, voy a usar esto otro. Exacto. Porque sabemos ya que el plástico está dañando el ambiente. Por ejemplo, le doy la experiencia con mi hija. Mi hija, si tú le ofreces un sorbeto, ya no lo acepta. Ella no acepta el sorbeto y no solamente no lo acepta, mira mal a la persona. Ay, lo juzga. Eso no se hace. Sí. O sea que yo creo que viene una nueva generación que está pensando diferente. Exacto. No, y eso está bueno. Entonces, ese es el paso que ahora mismo en el 2020 usted considera más importante. Educación. Para esta cultura ecológica que queremos traer. Educación, que ellos sepan lo que está pasando en el mundo. O sea, todo lo que está pasando es consecuencia de todo lo que hemos hecho. Pues vamos a dejar de hacerlo, pero entonces también hay que empezar a arreglar lo que hemos hecho mal. O sea, y yo tengo fe de que es posible. Claro que sí, que sí. Habemos mucha gente que estamos trabajando para eso y mientras haya más unión, vamos a continuar en esa dirección. Arquitecto, si quiere dar su email, alguna forma en que se puedan comunicar con usted, si están interesados en hablar más a fondo con lo que usted está trayendo, este concepto que nos ayuda a nosotros económicamente, en tiempo y apoya al medio ambiente, que eso es lo que queremos traer, que apoye tanto a nuestra situación personal como a lo que nosotros estamos viviendo como ecosistema. ¿Algún contacto? Pues el teléfono mío, 787-354-6188. Ok. Y eso pues,
preferiblemente me dejan un mensaje de texto. Sí, a Y yo se eso. lo contesto. Y el email es manuel@arquitectomjm.com. manuel@arquitectomjm.com. De Manuel José Martínez. Ok, ahí tenemos el número de teléfono, tenemos el email, cualquier cosa que se Entonces, quieran comunicar. tengo un webpage del sistema Concretec. Ok, Concretec con K al final. Sí, www.concretec.com. Ok, O .net también. Y el Concretec es eso, CONCRETEK. exacto. Concretec. Ahí tenemos 3 formas de comunicarnos con el arquitecto Manuel Martínez, que nos está colaborando aquí, queremos llevar este mensaje. Estamos dándole la visión al trabajo que está haciendo el profesional aquí presente, para entonces poder continuar este trayecto de concientizar y traer una nueva cultura, sembrar esa semilla de tener una nueva cultura más ambiental. Agradecemos a todas las personas que nos están apoyando, que nos están viendo. Recuerden suscribirse al canal para más programas educativos como este, más capítulos educativos. Y pues, con eso terminamos. Chévere. Muchas gracias. Gracias.